El comandante Vex Terrun se encontraba en la ventana de la nave insignia zulerana Dominio Infinito, observando cómo las estrellas pasaban velozmente mientras impulsaban sus motores al máximo de su capacidad. Sus orejas membranosas se movían nerviosamente y las escamas de su cuello se encendían con ansiedad. La nave vibraba con la tensión de la velocidad sostenida de emergencia, pero Vex sabía que no sería suficiente. Informe de situación. Ladró, volviéndose hacia la tripulación del puente. La iluminación proyectaba un inquietante resplandor azul sobre sus rasgos reptilianos, resaltando el miedo en sus ojos. La teniente Cora, su oficial de comunicaciones, giró en su silla. «Señor, hemos escapado con éxito del perímetro de defensa terrestre. No se detectan naves de persecución». Su voz temblaba, delatando su aparente compostura. «¿Y el resto de la flota?», preguntó Vex, aunque ya sospechaba la respuesta. Los 4 ojos de Cora parpadearon en rápida sucesión. «La gloriosa Victoria y el Conquistador Estelar están con nosotros». «Los demás», se quedó en silencio. «Los demás son partículas atomizadas que flotan en el espacio», terminó el oficial táctico Drey con una risa amarga, cortesía de esos humanos primitivos que tan tontamente subestimamos. Vex asintió con gravedad. Hacía apenas 3 días, su poderosa armada de 15 naves de guerra se había acercado a la colonia humana en Próxima Centauri B, esperando una conquista fácil. Su inteligencia sugería que los humanos eran una especie díscola con capacidades espaciales rudimentarias, apenas un siglo después de iniciar viajes interestelares. El alto mando cilleriano confiaba en que una demostración de fuerza obligaría a la rendición inmediata. ¡Qué catastróficamente equivocados estaban! «Señor», dijo el navegante Plex, interrumpiendo sus pensamientos. «El Alto Consejo exige una actualización de estado». Vex reprimió un gruñido. «Comuníquelos con mis aposentos privados. Los informaré personalmente». Mientras salía del puente, Vex oyó a Drey murmurar: «Mejor el que yo». Explicar cómo perdimos 12 acorazados a manos de una especie que todavía se divierte con vídeos de crías felinas terrestres no será agradable. En sus aposentos, Vex se ajustó su atuendo de comandante antes de activar la red de comunicación cuántica. Las formas holográficas de los 7 altos consejeros se materializaron ante él con sus elaborados tocados y armaduras ceremoniales, que los hacían parecer deidades antiguas en lugar de políticos. «Comandante Tun», dijo el alto ministro C, con la voz llena de furia apenas contenida. «Explíquenos cómo nuestra gloriosa fuerza de invasión se ha reducido a 3 naves en fuga». X cuadró los hombros. «Estimados consejeros, lamento informarles que nuestra información sobre las capacidades militares humanas era significativamente errónea». «¿Error?», chilló el consejero, yo, el más antiguo de ellos. «Quiere decir completamente errónea. Perdimos 12 naves capitales». «12. Quizás», sugirió Vex con cautela. «Si les explico la secuencia de eventos, comprenderán mejor nuestra retirada táctica». Los miembros del consejo intercambiaron miradas antes de que Zex asintiera a regañadientes. Vex respiró hondo. «Como se nos ordenó, nos acercamos a la colonia del siglo Próxima con una fuerza abrumadora. El asalto inicial se desarrolló según lo planeado. Desactivamos sus plataformas de defensa orbital y establecimos el dominio posicional». Hizo una pausa, recordando la fatídica decisión que selló su destino. Los humanos parecían estar organizando una evacuación. Nuestros sensores detectaron una gran nave que salía de la colonia con destino al punto de salto de sistemas. Basándose en su tamaño y señal de energía, el oficial táctico Drey la identificó como un transporte de tropas. Autoricé su destrucción para evitar que llegaran refuerzos a la Tierra. El consejero Lev, el estratega militar, se inclinó hacia adelante. «Una decisión sensata, comandante». «Lo habría sido», coincidió Vex, «si la nave hubiera sido realmente un transporte de tropas». La sala quedó en silencio. «Era una nave hospital», continuó Vex, con la voz apenas por encima de un susurro. «Se llenó de heridos, enfermos y personal médico». Los consejeros intercambiaron miradas horrorizadas. Incluso en el Imperio Zuleriano, con su milenaria historia de conquistas, no se cruzaban ciertos límites. Atacar deliberadamente naves médicas se consideraba deshonroso e indigno de las especies civilizadas. «Los humanos nos enviaron un solo mensaje después de que destruyéramos la nave», dijo Vex, tocando su panel de comunicación para reproducir la grabación. Una voz humana, inquietantemente tranquila. A pesar de las circunstancias, llenó la cámara. «Agresores zuleranos,
Han disparado y destruido a la Mercy no segura en una nave hospitalaria desarmada que contenía 842 pacientes y 340 miembros del personal médico. No habrá negociaciones. No habrá rendición. Han elegido la extinción. Vamos. Bex detuvo la grabación y miró a los miembros del consejo, que parecían conmocionados. Lo descartamos como retórica vacía, dijo. Después de todo, nuestra inteligencia indicaba que la Tierra solo tenía una pequeña flota de defensa, principalmente naves de carga reconvertidas con armamento mínimo. Y entonces, las escamas de CX se aplastaron contra su cráneo, una señal de extrema angustia entre su especie. 3 horas después, llegaron. No una colección desorganizada de cargueros modernizados, sino una flota. Una flota militar de verdad con tecnología que desconocíamos que poseían. Activó una pantalla holográfica que mostraba los datos de la batalla. 73 naves de guerra emergieron simultáneamente de puntos de salto que rodeaban nuestra posición. Sus naves se movían con una coordinación que sugería años de ejercicios militares. Sus armas. Negó con la cabeza. Sus armas atravesaron nuestros escudos como si fueran vapor. Drey había descrito pintorescamente las armas humanas como si la física estuviera sufriendo un ataque de nervios, y no se equivocaba mucho. Los humanos, de alguna manera, dominaban la tecnología de manipulación de la gravedad, creando distorsiones localizadas que destrozaban las naves zuleranas por dentro y por fuera. Se comunicaron por canales abiertos durante el ataque, continuó Bex. Sin cifrado, sin intentar ocultar sus intenciones. Querían que los escucháramos. Reían, bromeaban, incluso mientras destruían sistemáticamente nuestra flota. La Cámara del Consejo permaneció en silencio. El peso de esta revelación los envolvía como un sudario. Ordené la retirada cuando quedó claro que no podíamos prevalecer, dijo Bex. Los humanos permitieron que nuestras 3 naves restantes escaparan. Deliberadamente, creo. ¿Por qué harían eso?, preguntó el consejero Traz, hablando por primera vez. Para entregar un mensaje. Bex respondió con gravedad. Su comandante de flota transmitió una vez más antes de que saltáramos al hiperespacio. Reprodujo la última grabación. Corran a casa, pequeños lagartos. Dile a tus líderes qué ocurre cuando disparas contra nuestros enfermos y heridos. Esta era solo la vanguardia. Sigue la flota completa. Tienen 6 días antes de que lleguemos a su mundo natal. Aprovechen el tiempo. El consejo estalló en gritos de pánico. ¿Saben la ubicación de nuestro mundo natal? ¿Es posible? Debemos evacuar el gobierno. El alto ministro C levantó una mano, silenciando la cámara. Comandante Terrun, su evaluación. ¿De verdad pueden llegar a Cilleria Prime en 6 días? Bex dudó. Nuestros analistas habrían dicho que no, pero también dijeron que los humanos eran tecnológicamente inferiores. Si dominan la tecnología de manipulación de la gravedad que presenciamos, entonces sí, podrían haber desarrollado avances correspondientes en propulsión y su amenaza de una flota completa, preguntó Lev. ¿A cuántas naves nos enfrentamos potencialmente? Desconocido, admitió Bex. Pero la inteligencia sugiere que la Tierra tiene 17 colonias planetarias y numerosas estaciones espaciales. Si cada una puede producir naves similares a las que encontramos, dejó las implicaciones en el aire. Necesitamos más información, decidió Zex. Comandante, ponga rumbo al observatorio Telsar. Está solo un día de viaje de tu posición, y sus sensores de largo alcance podrían darnos información sobre los movimientos de la flota humana. Bex asintió. Sí, alto ministro. Hay una cosa más. Habla. Durante la batalla, interceptamos fragmentos de comunicaciones humanas. Se referían a algo llamado protocolo termopleto, que significa, preguntó a Metz. Desconocido, dijo Bex. Pero después de nuestro encuentro, hice que buscaran referencias en nuestra base de datos cultural. Termopol fue una antigua batalla en la Tierra donde una pequeña fuerza de guerreros llamados espartanos detuvo a un ejército invasor mucho mayor. Eso no tiene sentido, dijo Lev. Nos superaban en número, no al revés. Quizás, sugirió Bex. No se trata de la cantidad, sino del mensaje. Los espartanos sabían que morirían, pero lucharon de todos modos para ganar tiempo y demostrar a los invasores que la conquista tendría un coste inaceptable. La sala del consejo volvió a quedar en silencio al comprender las implicaciones. Comandante, dijo C, y finalmente se dirigió al observatorio Telsar con toda prisa. Convocaremos al Consejo Militar en pleno y prepararemos nuestras defensas.
Mientras las figuras holográficas se desvanecían, Vex permaneció de pie en la oscuridad de sus aposentos. Recordó las naves humanas moviéndose con gracia depredadora por el vacío y las comunicaciones casuales, pero casi alegres, entre sus capitanes mientras destruían metódicamente su flota. Los humanos tenían un dicho que antes le parecía pintoresco, pero que ahora entendía a la perfección. No molestes al oso. Los cerianos habían hecho más que molestar. Habían herido al oso donde más le dolía, vulnerable e indefenso. Y ahora el oso venía con dientes y garras al descubierto para vengarse. Vex regresó al puente, donde su tripulación lo miró expectante. Pongan rumbo al observatorio Telsar. Ordenó máxima velocidad. ¿La decisión del Consejo? Preguntó Cora. ¿Quieren más información antes de decidir cómo responder a la amenaza humana? Drey resopló. Típico de políticos. Debatirán mientras nuestros mundos arden. Oficial Drey, dijo Vex bruscamente. Sus opiniones sobre el Consejo son anotadas, pero inútiles. Concéntrese en sus deberes. Sí, comandante, dijo Drey, sin sonar particularmente acosado. Aunque podría sugerir que preparemos un análisis exhaustivo de la historia bélica humana. Si vamos a enfrentarlos, deberíamos entender cómo luchan. Vex asintió lentamente. Una buena sugerencia. Teniente Cora, asigne un equipo para recopilar todos los datos disponibles sobre las tácticas y la historia militar humana. Sí, comandante. Mientras Vex se acomodaba en su silla de mando, el navegante Plex se acercó con cautela. Señor, se estima que la llegada a Telsar es de 26 horas al ritmo actual. Pero hay algo más que debe saber. Continúe. Nuestros sensores de largo alcance han detectado actividad inusual en varios puntos de salto a lo largo de nuestra ruta proyectada. Podría ser nada más que... Pero podrían ser humanos que ya se están moviendo para cortar nuestras rutas de escape. Terminado. Vex ajusta el rumbo según sea necesario. Protocolos de sigilo al máximo. El navegante asintió y regresó a su puesto. Vex miró fijamente la pantalla principal, viendo pasar las estrellas. En solo 3 días, todo había cambiado. El Imperio Zuleriano, dominante durante siglos, ahora se enfrentaba a una amenaza existencial de una especie que habían subestimado gravemente. El comandante llamó a Cora. He asignado el equipo de investigación según lo ordenado, pero nuestra base de datos sobre la historia militar humana es inquietante. Explíquense, dijo Vex. Los humanos han pasado la mayor parte de su historia registrada luchando entre sí. Han convertido la guerra en un arte. Y cuando se ven amenazados como especie, hizo una pausa, tragando saliva. Se unen con una eficiencia notable. Muéstrame, ordenó Vex. La pantalla principal se llenó de imágenes y texto. Batallas, armas, estrategias que abarcan miles de años terrestres. Vex sintió que se le helaba la sangre al procesar lo que veía. Los humanos no solo luchaban guerras. Se transformaban a través del conflicto, emergiendo más fuertes, más innovadores y más decididos con cada lucha. Hay algo más, dijo Cora vacilante. Algo sobre cómo categorizan las civilizaciones alienígenas. Continúen. Tienen un sistema de clasificación. Las civilizaciones de categoría 1 son especies pacíficas, tecnológicamente inferiores que no representan una amenaza. Las de categoría 2 son especies pacíficas, tecnológicamente iguales o superiores, aliados potenciales o socios comerciales. Las de categoría 3 son hostiles pero tecnológicamente inferiores para ser contenidas o reformadas. ¿Y la categoría 4? Preguntó Vex, temiendo la respuesta. Hostil y tecnológicamente igual o superior, dijo Cora en voz baja. La entrada de la base de datos para los protocolos de respuesta de categoría 4 contiene solo 3 palabras. La extinción es obligatoria. Un silencio denso se apoderó del puente. Bueno, dijo Drey con forzada alegría. Al menos ahora sabemos dónde estamos. Vex no respondió. Estaba demasiado ocupado preguntándose cuántos días le quedaban a la civilización zuleriana y si algo podría detener a la flota humana que ahora se abalanzaba sobre ellos con furia justificada. En el observatorio Telsar, podrían encontrar respuestas. O podrían descubrir que los humanos ya habían estado allí, dejando solo escombros como un anticipo de lo que le esperaba al imperio que había cometido el error fatal de disparar contra una nave hospital. En cualquier caso, Vex sabía con absoluta certeza que el imperio zuleriano nunca volvería a ser el mismo. Habían despertado algo terrible, y la galaxia temblaría ante las consecuencias. Continuaré y completaré la historia con la segunda parte,
manteniendo la narrativa atractiva y asegurándome de que no repita elementos de la primera. El observatorio Telsar se alzaba como una joya brillante contra el telón de fondo del espacio, con sus enormes conjuntos de sensores extendiéndose como los radios de una rueda. Mientras las 3 naves zuleranas supervivientes se acercaban, Beck sintió un destello de esperanza. Quizás aquí encontrarían respuestas, estrategias, cualquier cosa que les ayudara a sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La comandante Cora gritó con la voz tensa por la preocupación. No recibimos respuesta a nuestras llamadas. Bex frunció el ceño. Prueben los canales de emergencia. El personal del observatorio conoce nuestra situación. He probado todas las frecuencias. Nada. Drey se inclinó hacia adelante en su puesto táctico. Los escáneres pasivos muestran señales de energía, pero fluctúan enormemente. Y hay algo más. Hizo una pausa, ajustando sus instrumentos. Campo de escombros reciente, a juzgar por las señales de radiación. En la pantalla, ordenó a Bex. La pantalla se movió para mostrar el espacio que rodeaba el observatorio. Fragmentos de metal y materiales compuestos flotaban en el vacío, algunos aún brillando por lo que los había destrozado. Bex reconoció el distintivo blindaje del casco de los cruceros de defensa zuleranos. Amplía esa sección, dijo, señalando un trozo más grande de escombros. La imagen se amplió sobre lo que quedaba de la placa de identificación de una nave. Guardián vigilante. Esa es la nave insignia del almirante Krax, susurró Plex. Del orgullo de nuestra flota de defensa local. Beck sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuántas naves había estacionadas aquí? 6 cruceros de defensa, respondió Drey con voz hueca. Todas desaparecieron. ¿Señales de vida en el observatorio?, preguntó Bex, aunque ya temía la respuesta. Cora negó con la cabeza. Ninguna que podamos detectar. Pero hay fluctuaciones de energía inusuales en el centro de operaciones. Y transmisiones intermitentes. ¿Puedes decodificarlas? No están codificadas, dijo Cora, desconcertada. Solo fragmentos. Solo audio. Escuchémoslo. Obvio. Los altavoces del puente crepitaron y una voz humana, distorsionada pero comprensible, llenó el centro de mando. Confirmados 3 objetivos acercándose. Permiso para atacar. Negativo. Permítanles entrar. Vean lo que les queda. Protocolo de impacto psicológico, termopolio, fase 2, iniciado. Esperando confirmación de la ubicación del objetivo principal. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. Se han ido, dijo Drey finalmente. Pero dejaron esto para que lo encontráramos. Querían que lo oyéramos. Una trampa, sugirió Plex. Pex consideró sus opciones. Podrían retirarse, pero ¿a dónde irían? Los humanos parecían ir varios pasos por delante, anticipando sus movimientos con asombrosa precisión. Procedemos según lo planeado, decidió, pero acerquémonos con extrema precaución. Armas listas, escudos al máximo. A medida que se acercaban al observatorio, sus sensores les dieron una imagen más clara de lo que había sucedido. Los 6 cruceros de defensa no solo habían sido destruidos. Habían sido diseccionados metódicamente. Las brechas en el casco mostraban la precisión de los instrumentos quirúrgicos en lugar del daño caótico de las armas convencionales. La bahía de atraque 3 sigue operativa, informó el navegante Plex. Pero recomiendo que enviemos drones primero. De acuerdo, dijo Bex. Desplieguen unidades de reconocimiento. Los pequeños drones automatizados despegaron desde el dominio infinito, volando hacia el observatorio. Las imágenes de sus cámaras aparecieron en las pantallas secundarias del puente, mostrando el inquietante vacío de la bahía de atraque. No hay señales de daños de batalla, observó Drey. Tampoco hay cadáveres. Vayan al centro, ordenó Bex. Los drones recorrieron los pasillos del observatorio, transmitiendo imágenes de una instalación que parecía haber sido abandonada a toda prisa. Objetos personales esparcidos por el suelo, comidas a medio comer en el economato, pero aún no había cadáveres. ¿Dónde están todos?, murmuró Cora. Había más de 300 personas estacionadas aquí. Cuando los drones llegaron al centro, encontraron la respuesta. La enorme sala de control, normalmente llena de analistas y técnicos, estaba vacía, salvo por un único objeto colocado prominentemente en la consola central. Acerca, ordenó Bex. La cámara enfocó lo que parecía ser un pequeño cubo negro de aproximadamente 10 centímetros de lado.
Una luz azul pulsante emanaba de su centro. ¿Análisis?, preguntó Vex. Drey estudió sus lecturas. Tecnología desconocida. Genera energía mínima, pero emite señales cuánticas complejas. No es un arma, dijo Cora, estudiando su propia consola. Al menos no en el sentido convencional. Creo que se comunica con los sistemas del observatorio. ¿Podemos desactivarlo remotamente? Drey negó con la cabeza. No se recomienda, señor. Cualquier interferencia podría activar los protocolos defensivos. X tomó su decisión. Lideraré un grupo de abordaje. Teniente Cora, usted tiene el puente, señor, protestó Drey.